llegó unos sobres con unos pendrive y uno de ellos estalló en la sala de prensa de Ecuavisa. Luego, las investigaciones policiales han determinado que no solamente se trata del caso de esa persona, sino de intimidación a distintos medios. ¿Qué es lo que puede usted, Mauricio, desde la Fundación Ciudadana y Desarrollo hablar sobre la seguridad y los medios de comunicación en este contexto? Le escuchamos con atención. Ramón, qué grave resulta que cualquier ciudadano, independientemente de si es o no vinculado al crimen organizado o a la delincuencia común, se crea con derecho de callar a quien piensa distinto. Es muy fácil, si a usted no le gusta lo que estamos hablando en este espacio, cambiar de dial e informarse por otra emisora, en lugar de atentar contra la integridad física y contra la vida de quienes ejercen un oficio respetable y necesario en nuestra sociedad todos los días. El oficio de comunicar, el hacer periodismo. Lo único que busca es entregar más información, más datos, más sustento para que la ciudadanía pueda sacar sus propias conclusiones. Si a usted le gusta o no un invitado, si a usted le gusta o no la opinión de quien está detrás de un micrófono, de una cámara, no le da el derecho de actuar como lamentablemente se ha actuado en los últimos días en contra de un grupo de comunicadores que han recibido, como bien lo ha señalado Ramón, unos dispositivos explosivos que afortunadamente no han generado mayor daño, pero podrían ser el inicio de algo más grave o la continuidad de aquellas acciones de violencia que hemos visto en los últimos años y que simplemente son la consecuencia de ese discurso estigmatizante que durante mucho tiempo se ha venido trabajando en la psiquis colectiva para dar a entender que quien ejerce el oficio de periodista o de comunicador es una persona mala, es una persona corrupta o es una persona que simplemente quiere velar por sus intereses y no por los de la comunidad. Así es que tenemos que defender a muerte, sí, esa libertad de expresión que nos pertenece a todos los ciudadanos para que nadie se crea con derecho de callar a otro por el único hecho de pensar distinto. Correcto, estamos hablando con Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y estamos hablando sobre ese tema de la seguridad y los medios de comunicación. Lenin Dután también nos acompaña. Gracias, Ramón. Doctor Mauricio Alarcón, Mauricio, buenos días. Lenin Dután me saluda desde este espacio Rompiendo Dudas. Mire, al respecto de lo que usted ha dicho, quiero empezar desde lo último que usted ha comentado y voy a hacerlo de manera muy concreta. La Fiscalía ha iniciado una investigación previa por terrorismo, Mauricio. Eso nos ha dicho la Fiscalía. Al respecto del artículo 366 del COIP, nos dice que terrorismo, la persona que individualmente o formando asociaciones armadas provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas, o pongan en peligro las edificaciones, medios de comunicación, transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos, será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Y nos manda un listado de algunos elementos constitutivos del terrorismo. La pregunta, Mauricio, está bien que se haya abierto la investigación por terrorismo en primer lugar, y segundo, esto daría cuenta de que las amenazas a los periodistas, a los medios de comunicación, a los que hacemos opinión, se ha incrementado. ¿Es más grave la situación? ¿Estamos en una situación de terrorismo, Mauricio? Yo creo, Lenin, que es indiscutible que cuando alguien intenta atentar de esta forma contra quien ejerce el noble oficio de comunicar, está ejerciendo una acción terrorista bajo lo que dispone el Código Orgánico Integral Penal. No nos olvidemos que esa norma que trata el tema de los delitos tipifica conductas que después son sancionadas con una pena privativa de libertad o con otro tipo de privaciones específicas de la libertad del individuo, ¿no? Así es que probablemente la Fiscalía ha visto elementos que le permitan concluir de momento de esa forma. No obstante, las investigaciones avanzan, pero sí quiero hacer notar un detalle no menor, Lenin, que es el hecho de que mientras la Fiscalía de boca para afuera comunica esto de investigar para favorecer la libertad de expresión o para defender el trabajo de periodistas y comunicadores, emite un documento
una guía práctica para la actuación fiscal en relación a presuntas vulneraciones al derecho a la libertad de expresión, sobre la protección a periodistas y trabajadores de la comunicación en el contexto judicial, que no es otra cosa que un documento censor, que lo que está estableciendo es obligaciones de ustedes para el manejo de información cuando investigan casos de corrupción o cuando dan a conocer a la ciudadanía respecto del trabajo de la Fiscalía, persiguiendo o no selectivamente el cometimiento de ciertos delitos contra la institucionalidad pública. Así es que eso de ser incoherente y por un lado decir que se defiende y se garantiza la libertad de expresión, pero por otro establecer normas que terminan convirtiéndose en censura, es algo que tiene que ser condenado. Así es que esperemos que la Fiscalía revise bien el documento que ha puesto en marcha y que por supuesto sus actuaciones sean coherentes para la garantía plena de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Mauricio, permíteme, Ramón, Mauricio, me dejó, esta es una denuncia grave, ¿ah? El protocolo de protección al ejercicio de periodismo de la Fiscalía está vigente desde el año 2022, Mauricio, lo conozco. ¿Crees en verdad que es un documento de censura? ¿No es un documento de protección al ejercicio del periodismo? Mi querido Lenin, debo hacer una corrección. No me estoy refiriendo al documento del 2022, sino a esta guía que se ha publicado en el registro oficial el pasado viernes 10 de marzo, el registro oficial 266. Y esta norma, que acaba de entrar en vigencia hace muy pocos días de la mano de la Fiscalía, establece, en este caso, una suerte de amenazas veladas en contra del trabajo de los periodistas y comunicadores. Así es que mucha atención con esto. Bajo títulos rimbombantes, se están metiendo normas que terminan estableciendo censura. Muy bien. Vamos, vamos. Bueno, 7:42, 7:42. Bueno, este es un asunto altamente debatible, ¿no? Mauricio, acerca del trabajo que realizamos los periodistas y nuestra responsabilidad sobre el mismo. Aún cuando, y en eso estoy totalmente de acuerdo, aún cuando usted esté en total desacuerdo con lo que se dice y con lo que se deja de decir, porque esto también ocurre, el ocultamiento de información con cualquier fin que tenga cualquier medio de comunicación, aún así, este trabajo no puede ser maniatado, amenazado con quitarle la vida a las personas o cerrar definitivamente esa posibilidad de que se manifiesten. Estimado Mauricio, yo quiero pasar de este tema a otro, si usted me permite, relacionado, estoy en la página de ustedes, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, acerca de la veeduría ciudadana. No sé si podamos hablar un poquito sobre eso, Mauricio, si no hay problema. Encantado, pues Ramón, porque son varios procesos los que hemos venido haciendo respecto tanto de procesos de designación de autoridades como de otro tipo de cuestiones que se llevan a cabo en la institucionalidad pública. Así es que encantado, Ramón. Perfecto. Voy a pasar de este tema y te pido disculpas, Lenin, voy a aprovechar a nuestro invitado. ¿Por qué? Porque, mire usted, Mauricio, hay en Machala, por votación ciudadana, se elige una asamblea cantonal que, adscrita a la legislación de Ecuador, pues se procede a tener esta instancia de representación ciudadana, seguimiento del quehacer público. Qué interesante este proceso. Veo que ustedes tienen experiencia y presentan, por ejemplo, un estudio sobre el índice de transparencia activa de la función ejecutiva 2022. También presentan el informe sobre transparencia en inversión extranjera directa en Ecuador. También han trabajado, vean, en procesos pequeños pero fundamentales, veeduría al proceso de construcción del mercado 4 de noviembre en Cuenca. Qué interesante esto. A ver, ¿cómo puede la sociedad civil aquí poner atención en lo que hace el administrador de la cosa pública? Un poco háblenos de esta experiencia y cómo podría inclusive ayudarse con esta experiencia a estas instituciones que nacen desde la sociedad civil y que es la primera en Machala. Y mira, Ramón, que no está desconectado del tema que veníamos conversando previamente, porque lo que tú has revisado y has mencionado en este momento va de la mano del trabajo de muchos periodistas y comunicadores que, principalmente siendo ciudadanos,
vigilan lo que ocurre en la institución pública, en el espacio público. No nos olvidemos que nosotros como ciudadanos tenemos derechos de participación y que dentro de estos derechos de participación, claro, ocupamos espacios propiamente dichos de participación ciudadana, pero tenemos el derecho al control social, a fiscalizar los actos del poder público, que nosotros a través del voto entregamos un mandato a las autoridades, pero que de ninguna manera constituye un cheque en blanco para que durante 4 años hagan lo que les venga en gana. Más bien, durante ese periodo, la ciudadanía tiene que estar activa, empoderada y vigilando lo que están haciendo, incluso con recursos públicos que sabemos que nos pertenecen a todos. En ese contexto es que nos corresponde la vigilancia ciudadana, el análisis de la información y de los datos, el acompañamiento a la institucionalidad pública, porque no se trata solo de criticar a partir de la observación, sino siempre ir de la mano de recomendaciones, de sugerencias, de propuestas concretas que permitan mejorar los procesos públicos. Ese trabajo es principalmente el que hacemos en Fundación Ciudadanía y Desarrollo, por supuesto que sí, pero que lo puede hacer cualquier ciudadano sobre la base del ejercicio de los derechos de participación que he mencionado hace un momento. Muy bien, qué interesante. Lenin, adelante. Sí, estimado Ramón y doctor Alarcón, voy a pedir de favor unos pequeños segundos porque necesariamente tenemos que hacer un espacio publicitario. Solo unos segundos, doctor, y a nuestros oyentes regresamos enseguida. Adelante, don Diego. Este es nuestro espacio publicitario. Advertising Start. Yo tengo el propósito de ahorrar. Yo de viajar. Yo de casarme por todo lo alto. Nuestro propósito es que cumplas el tuyo. Por cada $30 de incremento en el saldo de tu cuenta, ahorro programado o inversión, tienes una oportunidad para participar en el sorteo de $2,000 semanales y un premio final de $20,000. Revisa condiciones en produbanco.com. Elige un banco con propósito. Produbanco. Este fue nuestro espacio publicitario. Advertising Finish. Muy bien, estamos de regreso conversando con el doctor Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. La pregunta concreta, Mauricio, durante todos estos años el ejercicio precisamente del periodismo y de la libertad de expresión ha sido parte de las veedurías, pero ha habido, creo yo, impunidad, Mauricio, no sé si coincides en el asunto, desde los compañeros, los hermanos periodistas desde el diario El Comercio, que hasta ahora yo no tengo noticias todavía en concreto de cómo mismo, cuáles son los autores, y pasando por otros tantos más. ¿Crees tú que ha habido impunidad, existe impunidad respecto de los que hacemos precisamente este ejercicio de libertad de comunicación y de veeduría al que te has referido? Sin duda, Lenin, y esa es quizá una de las mayores amenazas para la garantía plena de la libertad de expresión. Es obligación del Estado, no solo por la Constitución, sino por los instrumentos internacionales que nuestro país ha firmado y ratificado, investigar de manera oportuna, perseguir a los responsables, sancionarlos, reparar a las víctimas y a sus familiares cuando se ocasiona un daño. Y si este ciclo no se cumple, estamos frente a una indiscutible impunidad. Tú has mencionado quizá el caso más visible de los últimos años, el de nuestros hermanos periodistas del diario El Comercio, que murieron a manos de un grupo del crimen organizado en la frontera con Colombia. Pero yo te pregunto, ¿qué ha pasado con los atentados a periodistas en el Guayas o en Los Ríos, respecto de quema de vehículos, respecto de ataques en sus viviendas o incluso ataques físicos a esas personas? ¿Se ha sancionado a los responsables? ¿Se está haciendo además algo para prevenir que este tipo de prácticas perversas continúe? El Estado tiene una deuda enorme con el periodismo y con la comunicación. Y acá no estamos hablando de que pues son los periodistas seres humanos de primerísimo nivel. Son seres humanos como todos, pero que están poniendo en riesgo su vida y su integridad física en determinadas condiciones con el único objetivo de entregar más información y datos a los ciudadanos a través de los medios de comunicación. Esa obligación estatal que pasa por prevenir, proteger y procurar justicia es algo que lamentablemente no se está cumpliendo. Y mientras no haya justicia, Lenin, Ramón, amigos, difícilmente vamos a poder hablar de un Estado donde se garantice y respete la libertad de expresión. ¿Cuáles son los estándares? ¿Cuáles son los estándares que debería cumplir el Estado ecuatoriano con respecto a la seguridad
de los periodistas y fundamentalmente sobre el derecho a emitir información y también el derecho a receptarla? Mira, en cuanto al tema de prevención, son acciones súper simples. Primero, que el discurso público esté alineado con la garantía de la libertad de expresión y no con la estigmatización o la promoción de la violencia contra los propios periodistas. También el trabajo con las fuerzas de seguridad o las fuerzas del orden para respetar el trabajo de los periodistas y protegerlos en contextos hostiles como el de una protesta o el de una situación grave como el de la frontera norte. Respetar desde todas las instituciones públicas el derecho que tienen los periodistas a la reserva de la fuente. Algo sagrado, algo intocable. También, como ya lo decíamos hace un momento, no dejar estos temas en la impunidad y sancionar y perseguir cuando hay actos de violencia contra periodistas y contra trabajadores de medios de comunicación. Y por supuesto, dentro de esta primera parte correspondiente a la prevención, la entrega oportuna de información y datos de calidad, que son los que les sirven a ustedes para entregar información a la ciudadanía y que ésta pueda sacar sus propias conclusiones. En la responsabilidad, Lenin, Ramón y amigos, de protección, el Estado está obligado a proteger a los periodistas en general, pero especialmente a aquellos cuyas sus vidas, sus integridad física se encuentra en peligro, implementando acciones concretas de protección, con esos programas de protección, víctimas, testigos, personas sensibles, que tienen que ser verdaderos programas de protección, no programas de sobreexposición que terminan trayendo consecuencias nefastas, no además programas que se quedan en el papel y que no son implementados en la práctica y que únicamente sirven para tomarse una foto cada cierto tiempo y decir que aquí se reunieron y aquí conversaron. Y finalmente, con esto termino, en los temas de la cuestión de procurar justicia para evitar efectivamente que existe impunidad. Los estados tienen el deber de investigar, juzgar y sancionar a todos los autores sin excepción de todos los delitos que se cometan contra periodistas y comunicadores. Y esto pasa por tener leyes que sirvan y que se apliquen, por actuar con debida diligencia y con oportunidad en la investigación y en la sanción, y por supuesto también para, como decía, reparar a las víctimas, a sus familiares, a su gente cercana de cualquier daño que se pueda haber ocasionado. Y no me refiero a un daño económico o patrimonial, sino al daño moral, sensible y hasta en algunos temas mental que se produce bajo este tipo de condiciones. Así es que no es nada del otro mundo, Lenin, Ramón y amigos. Es una obligación asumida por el Estado, que también se aplica, por supuesto, a otras profesiones, pero que en las circunstancias actuales debe ser debatido para que los periodistas y los comunicadores puedan hacer en las mejores condiciones su trabajo diario. Lenin, 7:53. Sí, pero también avancemos. Toda moneda, como decía en programas anteriores, tiene dos caras, Mauricio. También el ejercicio de la libertad de expresión, del periodismo, de la investigación, tiene que hacerse con responsabilidad, tiene que ser contrastado, tiene que ser verificado, la fuente tiene que ser corroborada, ¿no es cierto? Es decir, a esta otra cara de la medalla, Mauricio, por favor, también sírvete decirnos algo, ¿no? ¿Cómo se debe ejercer con dignidad y responsabilidad precisamente el ejercicio de la comunicación pública, por favor? Tú lo has dicho, Lenin, el ejercicio periodístico no debe estar sujeto a censura previa, pero sí está sujeto a responsabilidades ulteriores. Ustedes, como periodistas, nosotros como ciudadanos, somos responsables de lo que decimos y lo que hacemos. La diferencia en el caso del periodismo radica en cuanto a la capacidad que tienen ustedes de amplificar la información y los criterios, lo cual demanda una mayor responsabilidad y rigurosidad en el trabajo periodístico. Tú has mencionado etapas que se aprenden en los primeros años de la universidad, en la Facultad de Comunicación, la importancia de verificar, la importancia de contrastar, la importancia de informar con los menores sesgos posibles, la importancia de ser periodistas transparentes, porque aquí nadie quiere periodistas de eunucos y sin pensamiento
Yo prefiero periodistas que nos digan, esta es nuestra línea editorial, esta es la ideología que promovemos, o nuestro corazoncito apoya a una u otra línea política, partido o movimiento. Esa transparencia y esos elementos a disposición del público son los que permiten que nosotros queramos seguir informando a través de esta vía o queramos informarnos por otro canal, por otro periódico, por otra estación de radio. Así es que esa responsabilidad que tienen ustedes es enorme. Y cuando se comete un error, porque errar es humano, rectificar es el camino. Además que está que legislado. no nos gane el ego y la vanidad. Además que está legislada la rectificación. Qué interesante. Vean, yo al mismo tiempo que lo escucho Mauricio Alarcón, Salvador, me acordaba de los años de la universidad, del paso por las aulas. Y este es un buen mensaje para nuestros queridos y queridas colegas que se están formando en la Universidad Técnica de Machala en comunicación, que es un grupo muy numeroso. Por cierto, tenemos un convenio y ahora que voy a Machala vamos a ir a ampliar para formación de otras personas que quieren integrar este tipo de esta actividad desde el inicio, desde el primer semestre. Inclusive hay una compañera, se me va el nombre, Melanie se llama, la señorita, tiene discapacidad visual. Qué valentía para encarar esta profesión. Ciertamente lo que nos ocurre, Mauricio, es que tenemos, a mí me ocurre cada que salgo en la cobertura, por ejemplo, en las coberturas del paro, temor por morir en cualquier momento, ¿no? Por morir. Sea del lado de las balas de la policía, o sea del lado también de los manifestantes que nos veían con un carnet de prensa y preguntaban de qué lado estábamos, de qué lado de la información, para no ser agredidos. Entonces, en ambos casos, el Estado finalmente es el responsable de toda una burbuja de violencia contra esta actividad. Muchas gracias, estimado Mauricio. Además, esto de la responsabilidad debe hacerse, ¿no? Y aprender públicamente, yo en esto refuerzo lo que tú dices, Mauricio, que debemos aprender a debatir en cualquier sitio donde estemos, ¿no? Yo, de manera personal, se lo había dicho a mi compañero Lenin, había dejado el periodismo, me había sentido intimidado durante años del sector público y del sector privado. Y del sector comunitario donde trabajé en la Corape y ALER, sentí la mayor capacidad de libertad para expresarme, ¿ya? Y algún día le dije, me retiro de esto, porque no pienso ser preso de las ideas y de los intereses que tiene el dueño de un medio de comunicación. En este medio he alcanzado ese propósito que me permite estar dentro de esta pantalla y hablando a ustedes, amigas, amigos, oyentes de Superior. Pero hay que ser responsable y ojalá unos grados de mayor libertad. Estar en desacuerdo con otra persona, con otro medio, yo he estado en desacuerdo completamente de la línea editorial de los grandes medios, Ecuavisa, Teleamazonas, los diarios, La Hora, El Hoy, de lo que he leído, pero respeto absolutamente su punto de vista y aprendo a vivir en comunidad porque es parte de la democracia. Gracias, Mauricio, por este espacio. Perdón, me excedí también en mi comentario. Mauricio Alarcón Salvador, el director ejecutivo de Protección Ciudadana y Desarrollo. Ramón, Lenin, espero que haya una próxima oportunidad y espero que en mejores condiciones para seguir profundizando estos temas que ameritan un debate nacional. Totalmente. Y que, por supuesto, como decíamos, van a permitir que sea la ciudadanía la que saque sus propias conclusiones. Muchas gracias y a la orden. Gracias, Mauricio, gracias, caramba. Qué interesante. Bueno, y esto a propósito, Ramón, de los atentados que sufrieron varios comunicadores en diferentes medios de comunicación, ¿no?